Bienvenidos a la tercera gala de Maestros de los Diseños 2. La gala de hoy tiene la temática que ha elegido Aurora. En este caso, como estáis viendo, es la temática de superhéroes, pero la hemos ampliado un poco y ahora son superhéroes y supervillanos para que tengan nuestros concursantes más posibilidades. Además, hoy tenemos una jueza invitada que valorará los diseños de nuestros concursantes y un privilegio muy pero que muy especial. Y no podemos empezar esta gala de superhéroes y villanos sin mis queridísimas juezas Julia y Pammeris. ¡Bienvenidas, chicas! ¡Holi! ¡Holi! Y hoy vamos de una cosita muy especial, ¿verdad, Pamiris? Cuéntanos, ¿de qué venimos hoy? Bueno, pues hoy vamos disfrazados de superhéroes de Marvel. La Julitza va disfrazada de Gamora, el nene de Capitán América y yo de Wanda. Pues dicho esto, que dé comienzo la tercera gala de Maestros de los Diseños. Empezamos la gala con los diseños de los nominados. El primero en desfilar es el diseño de Pablo. Vamos a ver qué nos ha hecho. Recién salida de la baraja de póker llega la reina de diamantes. Tiene todo un ejército a su disposición y vive en una alta torre de naipes. Su sueño es quitarle el protagonismo a la reina de corazones. Y no te acerques a ella o te convertirá en un soldado más para su ejército. El siguiente diseño es el de Alesu. Vamos a ver a su superheroína. Mi diseño en esta ocasión se trata de una superheroína adolescente que una vez le rompieron el corazón. Decidió que nadie debería pasar por lo mismo que ella. Con su pai del amor, hechiza a las personas para que se enamoren o dejen de estar enamorados en función de lo que sea necesario. Además, intenté tomar los consejos de los jueces, haciendo una capa lo más integrada al diseño posible y añadiendo sombras en mi diseño. Seguimos ahora con el diseño de Aurora, a ver qué superhéroe nos ha realizado. Su nombre es Disco Kendra, su superpoder reside en la música, con ella ayuda a las personas a encontrar su estilo musical ideal y a lidiar con sus problemas por un medio tan sano como este, haciendo posible que todo ser se sienta acompañado en cada estado anímico que pueda desarrollar a lo largo de su existencia, y conseguir así que dejen atrás la soledad, ente contra el que lucha. La siguiente concursante es Celestia. Vamos a ver qué ha hecho esta semanita. Mi villana se llama Spectra Ghost. Ella creció con el miedo y el rechazo de todo lo que le rodeaba. Su padrastro la odiaba tanto que fue con una mujer hechicera para que la maldijera y le despojara de su humanidad. Ella se volvió un ser de maldad pura, hecha de materia oscura y a control de su voluntad. Podía entrar en la mente de los pobres seres mortales, y ahí fue cuando su avaricia acudió al llamado de su mejor amigo, el oro puro, que robó a temprana edad. Ella se había obsesionado con el oro, para ella era lo más precioso y lo más cercano a un familiar, y decidió obtener cada vez más y apoderarse de dicho recurso, y gracias a la avaricia, la oscuridad y la ira, ella desde entonces se apodera de lujosos bancos para vestir a la moda y hacer uso del control mental de las pobres personas más ricas. Y por último tenemos el diseño de Aster. Vamos a ver qué tal le ha ido esta semana. Aunque mi sangre esté podrida y enartrada de odio y malicia, aún así por parte de la luz de los astros que me iluminan para tener un cierto sentido de la moda. Para este diseño me inspiré en la noche y en los colores fríos que llega a tener. Y recuerden que desde la oscuridad de la noche hasta el brillo de las estrellas hay una distancia abismal, pero del bien al mal solo hay un paso de distancia. Pues después de haber visto todos los diseños, vamos con el momento más duro de la gala. Pues ahora sí que sí, vamos con la expulsión, porque la audiencia ha decidido que el segundo expulsado de Maestros de los Diseños 2, con el 71,4% de los votos, sea ¡Alesu! Lo sentimos muchísimo, Alesu, la verdad que creemos que has hecho un buen concurso. Hemos visto gala tras gala cómo has ido mejorando y sentimos mucho que te vayas. Y enhorabuena, Pablo, por salvarte de la nominación. Me siento triste por haber sido eliminado, pero estoy feliz de haber llegado hasta aquí. Ha sido duro para mí compaginarlo con los estudios y quizá mis diseños fueran inferiores al resto, pero ha sido divertido poder participar. Muchas gracias a las personas que me apoyaron y mucha suerte a mis compañeros. Pues nada, Lesu, por mi parte nada, decirte que me hubiera gustado que te hubieras quedado más tiempo para haber visto una mayor evolución en ti,
pero en general has hecho un buen paso por el concurso y me da mucha pena despedirme de ti. Siempre me da mucha pena este momento, pero bueno, creo que en este caso has intentado aplicar nuestros consejos, pero sí que es verdad que siguen faltando un poco más de sombras en la capa, pero estoy segura de que practicando conseguirás hacer grandes diseños. Bueno, Alexu, pues sentimos mucho que te vayas. La verdad es que me alegra que hayas tomado nuestros consejos en cuenta, pero sí que es verdad que igual deberías ponerlos más en práctica para mejorar poco a poco y ya verás cómo lo consigues. Y ahora vamos con los favoritos de la gala de Halloween de parte de la audiencia. Estos son los dos porcentajes, 30,4% y 28,6%. La audiencia ha decidido que el favorita de la gala de Halloween, con el 30,4% de los votos, sea ¡Aurora! Muchísimas felicidades, Aurora. De parte de la audiencia tienes un privilegio y es que vas a tener un punto extra en estas puntuaciones. Mi punto en esta ocasión va para Aster. Me ha gustado mucho la idea, pero sí que es verdad que en conjunto con el resto de diseños se ha quedado un poco más flojo. Mis 2 puntos van para Pablo y te tengo que felicitar por el trabajo que has hecho de sombras en la falda. Sí que es verdad que el diseño tal vez se quedaba un poco simple en precisamente la falda, pero las sombras estaban muy bien elaboradas y me han encantado las mangas. Mis 3 puntos van para Aurora. Puede ser que este diseño no me haya recordado tanto a los superhéroes, pero creo que la elaboración era muy buena y me recuerda mucho a las gemas de Steven Universe. Y mis 4 puntos van para Celestia. Te tengo que felicitar por el trabajo que haces siempre con los gorros. Siempre decimos que no hacen falta accesorios, pero en tu caso los gorros siempre suman. Bien, pues ahora vamos con mis puntuaciones. Mi punto se lo voy a dar a Pablo. La verdad, Pablo, que te lo he tenido que dar por descarte porque sí que he visto una clara evolución en ti. Me ha gustado muchísimo este diseño. Hemos visto que has utilizado los consejos de los jueces para este diseño y te agradecemos que los hayas aplicado correctamente y nos hayas escuchado. Y sigue así porque creo que vas a hacer diseños geniales. Mis 2 puntos van para Aster. Sí que es verdad que aquí no veo muy bien reflejado a un supervillano. La historia no la he comprendido muy bien. Creo que cuando nos expliquéis la historia tenéis que dejarlo lo más clara posible para alguien que no está metido en vuestra cabeza entienda lo que queréis decir con esa historia. Yo en este caso no la he comprendido, no entiendo muy bien el pasado del superhéroe ni qué poderes tiene, así que yo te voy a dejar estos 2 puntos para ti. Mis 3 puntos van para Aurora. La verdad que me ha gustado mucho, es un diseño bastante original como nos sueles tener acostumbrados. Lo único que te diría es que nos has contado que el superhéroe está metido en el mundo de la música y tiene poderes relacionados con la música y no lo veo bien reflejado en el diseño, pero lo demás me ha gustado mucho y en general es un muy buen diseño. Y por último, mis 4 puntazos van para Celestia. La verdad, Celestia, que tu historia es la más completa y elaborada de todos. Me ha gustado muchísimo el pasado oscuro que tiene. Y además tengo que recalcar que tu maquillaje me gusta muchísimo. Creo que es de los mejores maquillajes que hemos visto en todos los programas. Y la verdad que me ha gustado un montón. ¡Felicidades! Pues mi punto esta vez va para Aster. De todos los diseños que hemos visto tuyo me parece que es el más flojito. Tal vez le hubiera añadido más tonos o sombras, pero todo esto que no te desmotive. Sigue siendo un buen diseño. Y sabemos que tienes muchísimo potencial y esperamos volver a verlo en la siguiente gala. Mis 2 puntos van para Pablo. Sinceramente he visto una gran evolución en ti. Sí que es cierto que la parte de la falda es muy sencilla, pero las sombras te han quedado súper bien. Mis felicitaciones, sigue así. Mis 3 puntos van para Aurora. La verdad que me ha gustado muchísimo tu diseño, siempre añades muchísimos detalles y sombras y la combinación de colores me parece súper acertada. Y mis 4 puntos van para Celestia. De verdad, no dejas de sorprendernos. El diseño está súper bien integrado con la historia que nos has contado y coincido con Julia en que el sombrero que has hecho es una auténtica maravilla. Estoy deseando ver qué haces para la siguiente gala. Pero aquí no acaban las puntuaciones porque ha venido una jueza invitada a visitarnos. Bienvenida a Maestros de los Diseños 2, Blanquis. Hola a todos, estoy muy contenta de estar hoy con vosotros y a ver qué diseño nos traéis. Pues Blanquis, antes de empezar con tus puntuaciones, quiero que valores el diseño del expulsado, en este caso de Alexu. Ay, pues a mí me da mucha pena que Alexu se vaya porque todos sabemos el esfuerzo que hace, pero su diseño ha sido un amor. El juego de sombras y de colores me ha parecido ideal, pero claro, le ha faltado un poquito más y por eso pues le vamos a tener que decir adiós, pero con mucha pena. Pues ahora sí que sí, Blanquis, quiero saber tus puntuaciones. Vamos a ello. Bueno, mi primer punto se lo doy a Pablo.
Yo creo que efectivamente le ha quitado el protagonismo a la Reina de Corazones, pero sin embargo mi decisión ha sido un poquito en base a los otros concursantes. Ha sido muy difícil y he tenido que darle con toda la tristeza solo un puntito a Pablo. Mis 2 puntos van para Aster. He tenido muchas dudas, no se ajusta muy bien a la temática. Por su diseño me imagino que es un villano, con los colores oscuros, el diseño que ha hecho con las sombras y un poquito la descripción que nos ha mandado. Sin embargo, la historia que ha mandado a los jueces, que también la puntuamos, que la tenemos en cuenta, con ella no me ha quedado muy claro y por eso le he tenido que dar solo 2 puntos. Pero lo has hecho muy bien, Aster. Mis 3 puntos se los doy a Aurora. Me ha encantado tu personaje, Aurora. La descripción que mandaste a los jueces ha sido genial, muy sensible, explicándolo todo muy bien. Nos ha quedado muy claro cuál era el poder del personaje y contra quién luchabas. El diseño ha sido muy llamativo, muy colorido y se nota que le has puesto mucho tiempo y trabajo y te lo agradecemos. Y por eso mis 3 puntos para ti. Mis 4 puntos van para Celestia. Este diseño es oro puro por su originalidad y la historia tan bien escrita. Las sombras, la combinación de colores, todo el diseño, el gorro, todo me ha enamorado y por eso le he dado la máxima puntuación. Enhorabuena, Celestia, has hecho un gran trabajo. Pues muchísimas gracias, Blanquis, por haber venido como juez invitada a esta tercera gala de maestros de los diseños 2. Esperamos que te la hayáis pasado súper bien y nos vemos en la gran final para que valores esos diseños de los finalistas. Ay, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a vosotros, me lo he pasado genial. Ha sido difícil dar las puntuaciones porque había muy buenos diseños. Este maestro de 2 diseños está siendo todo un éxito y me muero de ganas por venir en la final. Mucha suerte a todos. Y nos vemos en la final. Pues chicos, después de haber sumado nuestras puntuaciones con los de la jueza invitada, como habéis visto, los 2 nominados son Aster y Pablo. Lo siento muchísimo y os deseo muchísima suerte a los 2. La audiencia tiene una encuesta abajo en la descripción para votar por su expulsado y por su favorito. No os olvidéis de votar. Por otra parte, la favorita de esta gala por parte del jurado es Celestia. Enhorabuena por esa primera posición en esta gala. Y el privilegio que te vas a llevar es un privilegio muy importante, ya que la temática de la semana que viene se llama cuadros en vestido. Significa que vais a realizar diseños inspirados en cuadros que existen en la vida real. Pero no vale cualquier cuadro. El privilegio de Celestia consiste en repartir estos cuadros que hemos seleccionado los jueces entre sus compañeros. Tenemos el cuadro del grito, el del beso, el nacimiento de Venus y la noche estrellada. Tendrá que elegir primero el cuadro que quiere para ella, para su diseño, y luego repartir los 3 restantes a sus compañeros. Ya sabéis que la semifinal siempre tiene mucha complicación. Así que nada, chicos, esperamos que os haya gustado un montonazo la gala de hoy. Recordaros que tenéis que votar en la encuesta de abajo en la descripción para votar por vuestro expulsado y por vuestro favorito, que se llevará un privilegio la semana que viene, y que la semana que viene ya tenemos la semifinal. Cada vez estamos más cerca de esa gran final. Vendrá un juez invitado muy pero que muy especial y veremos esos diseños de cuadros en vestidos que nos han preparado los concursantes. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Hasta pronto.